Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta Mark Twain en Cartas desde la Tierra. Video 9. Para el hombre es una embajadora divina, un ministro plenipotenciario, un representante especial del Creador, lo infesta en la cuna, se adhiere en ramos a sus pegajosos párpados, zumba, lo pica y lo fastidia, le roba el sueño a él y las fuerzas a su madre, en las largas vigilias que dedica a proteger al hijo de la persecución de esta plaga. La mosca atormenta al enfermo en su cama, en el hospital, en su lecho de muerte, hasta su último suspiro. Lo atormenta en las comidas. Antes, busca pacientes que sufren enfermedades mortales y asquerosas. Camina por sus heridas, se unta las piernas con 1.000.000 de gérmenes capaces de infligir la muerte. Luego llega a la mesa de ese hombre sano, y se limpia esas cosas en la manteca, y descarga su intestino de excrementos y gérmenes tifoideos en sus comidas. La mosca arruina más organismos humanos, y destruye más vidas humanas, que toda la multitud de mensajeros de infelicidad y agentes letales de Dios, juntos. Sem estaba lleno de parásitos intestinales. Es extraordinario lo completo y amplio del estudio que dedicó el Creador al gran trabajo de hacer desgraciado al hombre. He dicho que ideó un agente de aflicción especial para todos y cada uno de los detalles de la estructura del hombre, sin pasar uno solo por alto, y dije la verdad, mucha gente pobre tiene que andar descalza, porque no puede comprarse zapatos. El Creador vio su oportunidad, diré de paso, que siempre tiene el ojo puesto sobre los pobres. Las 9/10 partes de sus invenciones de enfermedades estaban destinadas a los pobres, y ellos las pescan. Los ricos toman solo las sobras. No lleguen a sospechar que hablo sin cuidado, pues no es así. El grueso de los inventos de enfermedades del Creador realmente están destinadas a perseguir a los pobres. Se podría reducir esto del hecho de que uno de los mejores y más comunes nombres que se le dan al Creador desde el púlpito es amigo de los pobres. Nunca el púlpito ofrece una alabanza al Creador que contenga el menor vestigio de verdad. El enemigo más implacable e incansable de los pobres es su Padre Celestial. El único amigo de los pobres es su prójimo. Él les tiene lástima, los compadece, y así lo demuestra en sus actos. Hace mucho para aliviar sus penas, y en cada caso el Padre Celestial recibe el crédito. Lo mismo pasa con las enfermedades. Si la ciencia extermina una enfermedad que ha estado trabajando para Dios, es Dios el que recibe todo el crédito, y todos los púlpitos rompen en raptos publicitarios de gratitud, y llaman la atención lo bueno que es. Él lo hizo. Quizás esperó 1000 años antes de hacerlo. Eso no es nada. El púlpito dice que estaba pensando en ello todo el tiempo, cuando los hombres se rebelan exasperados, y barren con una tiranía de siglos, y liberan a una nación. Lo primero que hace el púlpito es anunciarlo como obra de Dios, e instan a la gente a ponerse de rodillas, y agradecerle por eso, y el púlpito dice con admirable emoción, que entiendan los tiranos, que el ojo que nunca duerme, está posado sobre ellos, y que recuerden que el Señor, nuestro Dios, no será siempre paciente,
sino que desatará el huracán de su ira sobre ellos, en el día señalado. Se olvidan de mencionar que sus movimientos son los más lentos del universo, que su ojo que nunca duerme, bien podría hacerlo, ya que tarda un siglo en ver, lo que cualquier otro ojo vería en una semana, que no hay en toda la historia un solo ejemplo de que él pensara en un acto noble primero, sino que siempre pensó en ello, un poco después de que a alguien más se le ocurriera, y lo hiciera. Entonces, sí, llega él, y se cobra los dividendos. Muy bien. 600 años atrás, Sem estaba lleno de gusanos, de tamaño microscópico, invisibles al ojo. Todos los productores de enfermedad, especialmente mortales del Creador, son invisibles. Es una idea ingeniosa. Durante miles de años, esto impidió al hombre llegar a la raíz de sus males, y desbarate todo intento de sobreponerse a ellos. Fue en fecha muy reciente que la ciencia consiguió poner en claro esta traición. El último de estos benditos triunfos de la ciencia fue el descubrimiento y la identificación del embosado asesino, que se conoce con el nombre de parásito intestinal. Su presa favorita es el pobre que va descalzo. Le tiende su emboscada en las regiones cálidas y en los lugares arenosos, y se le clava en sus pies, desprotegidos. El parásito intestinal fue descubierto hace 3 o 4 años por un médico que estudió a sus víctimas pacientemente por largo tiempo. El mal provocado por el parásito intestinal había estado haciendo su trabajo maldito por todos lados sobre la tierra, desde que Noé desembarcara en Ararat, sin que nunca se sospechara que era realmente una enfermedad. Simplemente se consideraba haragana a la gente que la contraía, y por lo tanto, eran objeto de burla, y no de lástima. El parásito intestinal es un invento particularmente vil y taimado, y durante siglos hizo su trabajo subterráneo sin que se lo molestara. Pero ese médico y sus ayudantes lo exterminarán ahora. Dios está detrás de esto. Ha pensado durante 6000 años para tomar su decisión. La idea de exterminar al parásito fue suya. Estuvo a punto de hacerlo. Antes de que lo hiciera, el doctor Carlos Bardell Stiles. Pero está a tiempo para cosechar el mérito. Siempre lo está. Va a costar $1.000.000. Probablemente, él estuvo a punto de contribuir con esa suma, cuando un hombre se le adelantó, como de costumbre, Mr. Rockefeller. Él pone el millón, pero el mérito se le atribuye a otro. Como de costumbre, los diarios de la mañana nos dicen algo de la acción del parásito intestinal. Los parásitos intestinales, a menudo, disminuyen tanto la vitalidad de las personas afectadas, que se retarda su desarrollo físico y mental, se vuelven más susceptibles a otras enfermedades, disminuye la eficacia de su trabajo, y en los distritos donde la enfermedad es más notable, hay un intenso aumento en el índice de mortandad por tuberculosis, neumonía, fiebre tifoidea y malaria. Se ha demostrado que la menor vitalidad de las multitudes, atribuida durante largo tiempo a la malaria y al clima, y la cual afecta seriamente el desenvolvimiento económico, se debe en realidad en algunas zonas a este parásito. El mal no se limita a ninguna clase de personas. Se cobra su tributo de sufrimiento y muerte, lo mismo entre los acomodados y altamente inteligentes, que entre los menos afortunados. Un cálculo conservador,
es que 2 millones de nuestro pueblo están afectados por este parásito. El mal es más común y más grave en los chicos de edad escolar que en otras personas. A pesar de ser grave esta infección y de estar muy generalizada, hay un punto muy positivo: la enfermedad puede ser fácilmente reconocida y tratada con eficacia. De esa forma se la puede prevenir, con la ayuda de Dios, mediante precauciones sanitarias apropiadas y sencillas. Los pobres chicos están bajo la vigilancia del ojo que nunca duerme. Ya lo ven, siempre tuvieron esa mala suerte, tanto ellos como los pobres del Señor. Según la sarcástica frase, nunca han podido liberarse de las atenciones del ojo. Continúa en video 10. Suscribe. Muchas gracias.